Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eder González, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE de la carrera de Comercio Exterior de la asignatura Técnica Aduanera 2. Y el día de hoy voy a hablarles acerca de las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. Así que vamos a ello. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado, pero como es de costumbre vamos a entrar un poco en contexto, conociendo qué es el sistema armonizado. Y pues este es un sistema de clasificación que permite identificar con precisión un producto y determinar cuáles son los aranceles y los requisitos que lo aplican. Es una estructura lógica para clasificar mercancías que es utilizada de manera uniforme por las autoridades aduaneras de todo el mundo. Ahora bien, luego de aclarar esto, tendríamos que hacernos la pregunta de por qué existen las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. O sea, es decir, ¿cuál es el objetivo de estas reglas? Y pues estas nos permiten tener una justificación legal al momento de clasificar algún producto. Esto con el fin de que podamos realizar una correcta clasificación, ya que si es que clasificamos de manera errónea algún producto, esto puede causar consecuencias, como por ejemplo recibir alguna multa. Y es por esto que las reglas generales nos brindan como ciertos pasos para que no cometamos estos errores. Y pues estas se rigen por 6 reglas, las cuales las vamos a ver a continuación. Vamos a ello. Listo, comenzamos con la regla 1. Esta regla consiste en que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo. Es decir, que los títulos no son determinantes ni tienen una fuerza legal para poder clasificar las mercancías, ya que para clasificar alguna mercancía debemos irnos a los textos que constan en las partidas o en las notas de sección o de capítulo. De hecho, se ha querido establecer como un título general que englobe a varios productos, pero pues esto es imposible, porque en el mundo existen innumerables productos. Entonces, a manera de una recomendación, se tiene que si es que se requiere clasificar una mercancía, se debe tomar en cuenta los títulos de las partidas o de las notas de sección o de capítulo. Además, se tiene que para clasificar de mejor manera, se puede también usar las reglas 2, 3, 4 y 5, que ya vamos a ver posteriormente. Pero esto viene a ser un poco contradictorio, ya que por ejemplo, si tenemos la azúcar de caña, lo podemos clasificar fácil utilizando en la partida 1701, tomando como un valor indicativo el título del capítulo 17. Esto puede ser en casos muy específicos, pero por otra parte se tiene el capítulo 1, que menciona los animales vivos. Pero aquí pasa que no comprenden a todos los animales, ya que excluyen también a los pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. Y como un dato importante, se puede decir que esta regla clasifica más o menos el 90% de las mercancías, ya que esta regla me ubica a la mercancía en el mundo arancelario. Ahora bien, vamos a pasar con la regla general 2. La regla general se divide en dos partes, la regla general 2A y la regla general 2B. Vamos a hablar acerca de la regla general 2A. Esta regla se debe aplicar a aquellos artículos que se encuentran incompletos o sin terminar, pero esto lleva unas ciertas especificaciones, es decir, que para que se pueda utilizar esta regla, el artículo en cuestión debe de presentar características suficientes del artículo terminado. Es decir, para que se pueda entender de una mejor manera, vamos a poner el ejemplo de un auto. Por ejemplo, si es que un auto no cuenta con ruedas, igual lo vamos a terminar clasificando como un auto. No es de que si es que no tienen las reglas ya se va a poder clasificar en una bicicleta, por ejemplo. Y en este caso entraría en la partida 8703. Por otra parte, también se tienen a los artículos desmontados o sin montar, de igual forma con ciertas especificaciones, ya que al momento de desmontarlos tengan las características de un artículo terminado. Esto suele pasar para que el transporte del artículo en cuestión sea más óptimo, y ahí es cuando se requiere desmontarlo. Un ejemplo de esto pueden ser las bicicletas desmontadas, que estas irían en la partida 87.12. Ahora vamos a hablar acerca de la regla general 2B. Esta regla nos da como una introducción de lo que va a ser la regla general 3, y aquí se detalla que una mercancía puede estar constituida por una o más materias que puedan estar asociadas a una mezcla. Esta regla consiste en aquellos productos mezclados y artículos compuestos en donde existen dos o más materias que en un principio nos llegan a confundir y no sabemos en qué partida lo tenemos que clasificar. Y es por esto que cuando se presentan estos casos se debe de clasificar las mercancías con respecto a la regla general 3, la cual vamos a ver a continuación. Listo, ahora vamos a hablar acerca de la regla general 3. Esta regla se usa cuando las mercancías se pueden clasificar en una o más partidas, según la aplicación de la regla 2B. Para esto, la regla 3 cuenta con métodos de clasificación, los cuales son progresivos. La regla 3A. Este viene a ser el primer método y es muy sencillo. Lo único que se debe de hacer es, si es que se tiene una mercancía y se tiene dos posibles partidas, se debe de comparar el texto de estas partidas y ver cuál de estos dos engloba o contiene al producto en cuestión.
Por ejemplo, si hablamos de cucharas o tenedores, podríamos decir de manera general que estos vienen a ser productos de uso doméstico. Y es aquí donde podemos considerar dos posibles partidas, la 7323, que son artículos de uso doméstico, y la 8215, que son cucharas, tenedores, cucharones, etc. Entonces, según lo que nos dice esta regla, es que debemos de comparar los dos textos y ver cuál es el que lo designa nominalmente, es decir, explícitamente. Y en este caso viene a ser el 8215. Ahora bien, vamos con la regla 3B. El segundo método se utiliza en casos de los productos mezclados, de manufacturas compuestas, de distintos materiales o por la unión de artículos diferentes. También las mercancías se presentan en juegos o surtidos para su venta al por menor. Esta regla solo se debe de utilizar, como dije en un principio, progresivamente, es decir, si es que primero se utilizó la regla 3A y no se había podido clasificar. En esta forma, la clasificación va a ser mediante la materia o el artículo de un carácter esencial, es decir, al referirnos de carácter esencial, consta aquí la naturaleza de la materia constitutiva, su volumen, el peso, la cantidad o los valores de la materia constitutiva. Un ejemplo de esto viene a ser, por ejemplo, en un plato de espaguetis, en donde existe el paquete de espaguetis 5 ser con la partida 1902. También existe queso rallado con la partida 0406 y una lata de salsa de tomate con la partida 2103. En este caso, para poder clasificarlos, debemos de tomar en cuenta la regla 3B, la cual va a ser el carácter esencial. ¿Y cuál es el carácter esencial aquí? La que más predomina, que viene a ser los espaguetis. Entonces, sería la partida de los espaguetis la cual se va a utilizar. La regla 3C, en este caso, se considera como una regla de escape, ya que existen artículos que son difíciles de clasificar. Entonces lo que hace es clasificar por el artículo que confiere la mayor carácter esencial de esta mercancía. Ahora pasamos a la regla 4. Esta regla se utiliza principalmente cuando no se haya podido clasificar las mercancías con las anteriores reglas. Y en estos casos se usará una partida que contenga una mayor analogía. ¿Qué quiere decir esto? Que la analogía en estos casos se puede determinar mediante la denominación, el origen y la utilización. Listo, ahora vamos con la regla 5. La regla 5 está considerada para ser aplicada para continentes. ¿Qué es esto? Esto es un objeto que contiene a otra cosa. Por ejemplo, la salsa de tomate necesita de algo que lo contenga. O la leche necesita de algo, o de algún cartón, de algún plástico, de algún vidrio que lo contenga. Entonces la regla 5 se divide en dos tipos. La regla 5A y la regla 5B. La regla 5A es, esta solo debe de aplicarse para continentes con las siguientes características. La primera, deben ser continentes específicos para alojar un artículo determinado. Es decir, que en este continente pueda ser usado exclusivamente para almacenar ese producto. Por otra parte también, que su uso sea prolongado, es decir, que tenga una larga duración. Por ejemplo, el envase de cartón de una leche no aplicaría en esta condición, porque una vez que la leche se termina, el cartón se desecha. Algo que sí podría entrar aquí son los estuches para guitarra. Ahora pasamos con la regla 5B. Esta regla se encuentra destinada exclusivamente para los envases de las mercancías que lo contengan. De igual forma, aquí no se pueden incluir todos los envases y existen ciertos casos en donde no es obligatoria la disposición, y estos son para los envases que se reutilicen con frecuencia, como los bidones de agua o los tanques de oxígeno. Y un ejemplo son las cajas de jugo, en la cual su continente está hecho de plástico. Y según esta regla, el continente no se toma tanto en cuenta, porque es por esto que se lo va a clasificar de acuerdo a su contenido, que en este caso vendría a ser como un jugo natural. Listo. Ahora vamos con la regla 6. Esta regla se basa en la frase mutatis mutandis, lo cual significa haciendo los cambios necesarios. Esta regla se aplica a nivel de subpartidas, siempre que se haya aplicado una de las tres reglas anteriores. Se basan en hacer las comparaciones a nivel de las subpartidas. Por ejemplo, si tenemos una papilla de bebé de pollo, para poder realizar estas comparaciones entre las subpartidas, debemos de ver cuál de las dos nos conviene. Y en estos casos existen dos, la 1602.10 o de la sección de las aves, de la partida 0105. Y en la regla 6 debemos también referirnos en las notas de las subpartidas, en donde mencionan que la subpartida 1602.10 tendrá prioridad sobre las demás subpartidas de la partida 1602. Por lo cual, en este caso, la partida que se va a utilizar, la subpartida, perdón, va a ser la 1602.10. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dale un me gusta y sígueme para ver más contenidos de Técnica Aduanera 2. Nos vemos, un saludo.